Cinéfilos, hace unas semanas traté de ver la película de Frankenstein, pero la búsqueda para encontrar el cine y el horario realmente se sentía como una búsqueda del tesoro escondido. Y es que esta película de Guillermo del Toro tuvo un estreno limitado al tratarse de una película de Netflix, por lo cual la encontrabas en unas pocas salas y en unos horarios a veces medio escondidos. Y esa experiencia de pronto me dio la sensación de que el cine está hecho para durar un parpadeo, y el que ya no lo agarró en ese parpadeo, pues ni modo, te la perdiste, mijo. Vela en tu casa. Y justo cuando estamos tratando de entender y de adaptarnos a este cambio, llega la bomba. Netflix acaba de comprar Warner Bros. ¡Oh! Y no es una exageración decirlo de esta manera, cinéfilos, porque este es el evento en la industria del cine más grande que ha sucedido en décadas. El cine, escúchenme bien, está a punto de cambiar para siempre. Y Hollywood no va a volver a ser el mismo jamás. La venta de uno de los estudios fundadores de la industria, el que cargaba con franquicias completas en sus hombros, cambia absolutamente todo. La competencia, las ventanas de exhibición, las películas que se hacen, incluso la forma en la que recordamos y vivimos el cine. Así que en este video vamos a entender esta situación desde la raíz y qué consecuencias va a tener para la industria, pero también para nosotros como cinéfilos y consumidores. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y muchas gracias por acompañarme en este video que está súper interesante en un momento tan específico y tan crítico para la industria del cine. Si aún no estás suscrito a Fuera de Foco, te invito a que lo hagas para que formes parte de la comunidad cinéfila más cool de toda Latinoamérica. Y bueno, habiendo dicho esto, cinéfilos, empecemos con lo primero. Y con una duda que posiblemente muchos de ustedes tienen, y es, si a Warner le estaba yendo tan bien, entonces ¿por qué se vendió? Bueno, pues arranquemos con esta paradoja. Y es que, como lo hemos comentado aquí en Fuera de Foco, Warner Bros. Venía de un ciclo fuerte en el cine. Entre 2023 y 2024 pegó durísimo con películas como Barbie, Wonka, Dune 2 o Godzilla contra Kong. Películas que ayudaron a que el estudio superara los $1,000 millones en taquilla internacional en 2024 de una forma, por así decirlo, relativamente rápido. Estos números eran realmente súper sólidos considerando el cambio radical que la asistencia a los cines provocó después de la pandemia. Y a ver, aunque 2023 y 2025 pues sí, genuinamente trajeron un respiro, vale recordar que la pandemia dejó un golpe muy profundo. Cerró salas, cambió hábitos de los consumidores y aceleró una transición que ya venía en camino. La gente comenzó a acostumbrarse a ver las películas en la sala de su casa, en el teléfono. Los estrenos simultáneos, es decir, en la pantalla grande y en la pantalla chica, rompieron la idea de una ventana exclusiva y muchísimos complejos nunca volvieron a abrir al 100%. Sí, unos añitos después de la pandemia podemos decir que Hollywood regresó, pero regresó diferente, con una audiencia más fragmentada y con un modelo que todavía no termina al día de hoy de reajustarse. Y bueno, posiblemente ya con esto no lo va a hacer nunca. Ahora, tan solo en este año 2025 tuvimos películas como Minecraft, Superman, Sinners, Weapons, convirtiendo a Warner en el primer estudio en cruzar los $4,000 millones globales en la taquilla del 2025. Entonces, si las películas estaban jalando, si la gente estaba yendo a las salas de cine a verlas, ¿por qué entonces el estudio decidió ponerse en venta? Bueno, porque acá la película importante realmente no era la taquilla, sino el balance de todo lo que ellos tienen en general. Me explico. Warner Bros. Discovery nace de una carga de montañas de deuda en 2022, por lo cual se hace la unión entre Warner Media y Discovery. Y es que para el tercer trimestre de 2025, la compañía seguía con más de $33,000 millones en deuda de largo plazo e ingresos cayendo cerca del 6 al 9% año con año. Evidentemente, la presión financiera comenzó a ser tan fuerte que el estudio empezó a tomar decisiones extremas, incluyendo, como ustedes recuerdan, comenzar a cancelar películas al estilo de Batgirl o Coyote contra Acme. Esto para usarlas como deducciones
fiscales. Ahora, sus divisiones de televisión de paga y canales lineales, como lo son CNN, TNT, TBS, Discovery, etc., perdían cada día más relevancia con el cable en decadencia. Mientras que en su contraparte, el streaming como HBO Max todavía no generaba el flujo de efectivo que los inversionistas querían. Como podrás ver, lo curioso aquí es que el estudio de cine como tal sí estaba funcionando, pero el conglomerado completo parecía literalmente un Jenga financiero. Cada trimestre era recortar costos, cancelar proyectos y pagar deudas. Estaban ahí tratando de mover y colocar piezas con todo el cuidado del mundo, intentando que no se les cayera el changarro por completo. Por eso el plan original de Warner Bros. Discovery era partirse en dos como una quesadilla. Por un lado, estudio más streaming, y por el otro, los canales lineales en una empresa aparte llamada provisionalmente Discovery Global. Esto intentando que el mercado valorara mejor cada uno de los pedazos. Pero conforme avanzaba el plan, quedó claro que ni el recorte de costos ni la división en dos empresas iban a ser suficientes para estabilizar unas finanzas tan fracturadas. Así que casi inevitablemente Warner Bros. Discovery empezó a explorar algo mucho más radical: vender el corazón del estudio, pues a quien pudiera pagarlo. Y aquí es donde entra Netflix. Hablemos de la segunda parte, la guerra de las ofertas. Y es que yo se los he estado platicando en todos los videos de noticias de Fuera de Foco. En el momento en el que Warner se puso a la venta, la cosa se convirtió en una telenovela financiera. Hagan de cuenta un Succession. Por un lado, Paramount Skydance quería comprar todo Warner Bros. Discovery. Este era un trato 100% efectivo por alrededor de $27.30 por acción, respaldado por fondos soberanos de Medio Oriente. Por otro lado, Netflix y Comcast apuntaban solo a lo que les interesaba: el estudio más HBO Max, pero nada de andar cargando con CNN y compañía. Paramount, molesto, llegó a mandar cartas acusando que el proceso estaba sesgado a favor de Netflix, argumentando conflictos de interés de la administración y posibles beneficios personales en este nuevo esquema. Mientras tanto, desde la Casa Blanca pasaba algo bien peculiar. Reportes señalaban que funcionarios de la administración de Trump discutían ciertas preocupaciones antimonopolio, específicamente sobre un posible control de Warner por parte de Netflix, dudando si eso le daría demasiado poder sobre Hollywood. Y aquí es donde hubo todo un twist político. Analistas y figuras como Jane Fonda advierten que esta administración ha usado la supervisión de fusiones como herramienta de presión política sobre medios. Ya lo habían hecho en el caso de la fusión de Skydance Paramount, ligando aprobaciones regulatorias a cambios editoriales en CBS y otras propiedades. O sea, palabras más sencillas, por si no me entendieron ni papa: controlar la narrativa política desde los medios. O sea, ya no estábamos ante una situación de quién da más, quién da más, quién da más. También era un quién prefiere la Casa Blanca y con qué condiciones. Pero como ustedes ya conocen la mitad de esta telenovela, al final Warner Bros. Discovery decide irse con Netflix. La oferta fue alrededor de $72.000 millones en equity y 82.7 mil millones en valor total de la transacción, unos $27.75 por acción, dando así una combinación de efectivo y de acciones. Ahora, el calendario estimado parece que tendría un cierre entre finales de 2026, después de separar formalmente los canales lineales en Discovery Global. Básicamente, la jugada fue esta: Netflix compra la joya de la corona, es decir, estudio más streaming, y el resto pues ahí medio que se queda flotando como una nueva empresa de cable y reality shows para pues quienes aún ven la televisión lineal, o sea, tu tía Conchita. Punto número 3. Ok, ¿qué compró específicamente Netflix y qué no? Esto es lo que sí se lleva Netflix según los detalles del acuerdo y los resúmenes de la prensa. Warner Bros. Pictures, el estudio de cine; Warner Bros. Television y unidades de producción global; Warner Bros. Games con estudios como Rocksteady, NetherRealm, TT Games y franquicias tipo Hogwarts Legacy, Mortal Kombat y los juegos de Lego; HBO y HBO Max con todo su catálogo premium, es decir, Los Soprano, Game of Thrones, Succession, Euphoria, White Lotus, etc. DC Studios
Studios DC Entertainment, Batman, Superman, La Mujer Maravilla, todo el catálogo de DC y derechos amplios de producción y explotación sobre Harry Potter, El Señor de los Anillos, según los acuerdos que ya tenían con Warner, Matrix, Mad Max, Gremlins, Friends, The Big Bang Theory y un etcétera gigantesco de propiedades intelectuales. O sea, básicamente la historia audiovisual del siglo XX, del siglo XXI, ahí humildemente. ¿Qué es lo que no se lleva? Estos son los que quedan fuera del trato y se agrupan en una nueva empresa llamada Discovery Global. CNN, TNT, TBS, Discovery Channel, HGTV, Food Network, Discovery Plus y los canales donde viven Cartoon Network y Adult Swim. Porque ojo, Netflix no se lleva todo lo que asociamos con Warner. Ellos compraron el bloque de estudios y streaming, como les comenté, pero las señales lineales de cable se quedan aparte. Una traducción más sencilla, canales Cartoon Network y Adult Swim van para Discovery Global, estudios Cartoon Network Studios, Warner Bros. Animation, etc. sí se va con Netflix. Sorbito de agua. Y bueno, número 4, ¿cuál es la estrategia de Netflix? ¿Por qué la plataforma, este gigante del streaming que juraba no necesitaba comprar un estudio, ahora paga $80 mil millones por Warner? Bueno, resulta que durante años ejecutivos de Netflix, incluyendo a Ted Sarandos, repetían una y otra vez lo mismo. No necesitamos comprar un estudio. Nuestro crecimiento no depende de una gran biblioteca heredada. Pero más rápido cae un hablador que un cojo, así decía mi abuela. Bueno, dice, todavía está viva, bendito Dios. Pero hoy hicieron exactamente lo contrario. Y aquí tenemos varias capas. La primera, la guerra del streaming se enfrió, pero definitivamente no se ha acabado. Incluso el crecimiento de números de suscriptores se ha desacelerado. Disney, Amazon, Apple, Peacock, etcétera, siguen compitiendo por el mismo tiempo de pantalla. La forma de diferenciarse ahora no solo es tener muchísimas cosas, sino tener las cosas que todo mundo reconoce. Y ahí es donde entra Warner con su DC, con su Harry Potter, con su HBO. Número 2, propiedades intelectuales para siempre. Imagínense, un universo de superhéroes, mundos de fantasía, sagas de ciencia ficción. Todo esto se puede reciclar en películas, series, animaciones, videojuegos, parques, experiencias inmersivas. Si lo piensan, es la lógica de Disney aplicada a Netflix, pero comprada en paquete en lugar de construida en 100 años. Después, videojuegos. Netflix, la verdad es que ya llevaba un buen rato queriendo crecer en gaming, pero con operación pequeñita. Con Warner Bros. Games entra directo al mapa AAA. Mortal Kombat, Harry Potter, nada más por mencionar 2 de un montonal. 4, y alarmante 4, la carta de la inteligencia artificial. Algunos textos que estuvimos leyendo, como es el del caso de The Hollywood Reporter, hablan de un AI Supercharger. Esto sería un archivo de casi un siglo de películas y series que puede alimentar herramientas de inteligencia artificial para poder analizar guiones, predecir audiencias y personalizar de manera extrema. Y bueno, evidentemente, eventualmente generar contenido. En palabras simples, Netflix no solo está comprando las historias, sino que está comprando datos y material de entretenimiento para la próxima era de la automatización creativa. La apuesta de esto es tan grande que según algunos analistas financieros, la deuda total ahora de Netflix podría saltar de unos 14 a 15 mil millones a más de 90 mil millones una vez completado el trato y refinanciados los pasivos combinados. Así que no, esto no es nada más un capricho. Es una apuesta de vida o muerte por ser el centro de gravedad del entretenimiento global. 5. Hablemos del muro de oposición. Porque, por supuesto, por otro lado, hay muchísimo miedo. Y con la noticia recién salida ya tenemos muchas reacciones bastante reactivas, sobre todo del gremio. En esta parte del gremio y cineastas, por ejemplo, la Directors Guild of America publicó un comunicado diciendo que el acuerdo plantea preocupaciones significativas y que una industria sana depende de que haya varios compradores fuertes compitiendo por talento, no uno o dos gigantes que controlen todo. El presidente de la DGA, que es
pues nada más y nada menos que Christopher Nolan ya se había peleado con Warner por lanzar toda la línea de 2021 en HBO Max sin respetar las ventanas de exhibición en salas de cine. Ahora, creo que no hace falta demasiada imaginación para entender por qué un Nolan a cargo de la Guild mira con recelo a Netflix, la empresa que históricamente minimiza las salas y que ahora se está quedando con Warner. Luego, la Writers Guild of America salió a decir que la unión entre Warner y una mega plataforma como Netflix sería una catástrofe para guionistas, competencia y diversidad de voces. Según ellos, esta consolidación amenaza con reducir no solo el volumen de contenido original, sino también los empleos detrás de cámaras, porque con menos estudios grandes funcionando, pues hay menos espacio para historias pequeñas, riesgos creativos o voces emergentes. Por eso están pidiendo que esta compra sea bloqueada, argumentando que concentrar tanto poder narrativo en una sola empresa pone en jaque la pluralidad y la capacidad de los escritores para poder negociar. Y finalmente, un grupo de productores de alto perfil mandó una carta anónima al Congreso, esto advirtiendo que la fusión podría desatar un meltdown económico e institucional en Hollywood y que Netflix tendría poder suficiente para estrangular el mercado teatral, especialmente si reduce las ventanas exclusivas a 2 semanas o menos. La idea que está flotando por ahí es bastante simple: menos compradores igual a menos proyectos, menos riesgo creativo y peor capacidad de negociación para los trabajadores. ¿Quieren que hablemos de las salas de cine? Hablamos de las salas de cine. Por ese lado, la Asociación de Exhibidores de Cinema United fue bastante directa. Advirtió que esta compra representaría una amenaza sin precedentes para el negocio de exhibición y calculó que si Netflix reduce la producción o acorta ventanas, se podría perder hasta un 25% de la taquilla anual en Estados Unidos, afectando tanto a los grandes circuitos como a los cines de una sola pantalla en pueblos pequeños. Su argumento es que el modelo declarado de Netflix no está diseñado para apoyar la exhibición teatral, sino casi lo contrario. Claro que tenemos también la política y la pesadilla antimonopolio, porque un grupo de senadores progresistas, incluyendo a Elizabeth Warren, ha descrito el acuerdo como una especie de pesadilla antimonopolio y pidió al Departamento de Justicia que revise no solo el tamaño de la empresa resultante, sino también posibles favoritismos políticos en el proceso regulatorio. Otros textos, como es el del caso de Jane Fonda en The Ankler, ponen el dedo en otra herida. Menos compañías grandes significa menos diversidad de voces y un ecosistema mediático más fácil de manipular políticamente, usando las fusiones como armas de censura indirecta. En ese sentido, para la audiencia también otra pregunta de fondo no solamente sería si esto encarece una suscripción, sino quién decide qué historias llegan a existir cuando hay tan pocos compradores gigantes. Y aquí es donde llegamos al punto 6 y el que le hace temblar las piernitas a mucha gente, el que puede llegar a salir muy mal. Acercamos a nuestro destino final. El parque de diversiones del futuro, donde nada puede mal ir sal. Verán, históricamente Warner ha sido una de las columnas del calendario de estrenos. Tiene blockbusters, películas de cine de autor, de todo tipo de género, terror, acción, fantasía, todo. Y si de pronto todas esas películas empiezan a depender de la lógica de Netflix, la conversación va a cambiar por completo. Y es que después del anuncio de este acuerdo, Ted Sarandos salió a decir varias cosas, que van a seguir apoyando un ciclo de vida que empieza en el cine para las películas de Warner, pero también que las ventanas exclusivas largas ya no tienen sentido, que evolucionarán y que esas películas llegarán mucho antes al streaming. En sus palabras, la fusión significa más opciones y mejor valor para el consumidor. O sea, eso es lo que él dijo. Y sí, entiendo cómo puede sonar bonito para algunas personas. Tú ves la película y en menos de 2 o 3 semanas ya la tienes en tu casa para poder verla otra vez. O bueno, si no la viste en el cine, verla por primera vez. Evidentemente esto en la práctica es una pesadilla para las salas de cine y para el cine en general, porque significa menos tiempo para hacer taquilla. Y bueno, también para muchísimas ciudades, sobre todo las más pequeñas, significa que películas medianas o arriesgadas y más artísticas ni siquiera puedan justificar un estreno amplio. Y es que a menores salas
se alzan los costos por proyectar en esas salas y una película más pequeña pues difícilmente ya va a poder competir. ¿Se acuerdan del caso de Frankenstein que les conté al inicio? Bueno, pues ese caso nos puede servir como un mini trailer, un vistazo, ¿no?, de lo que se viene más adelante. Un título con un director de prestigio, conversación en redes sociales, pero escondido en poquitas salas por poco tiempo. Casi como si el paso por el cine fuera simplemente un trámite antes de entrar al catálogo. Y si lo vemos de esta manera, el temor de los exhibidores, en México por ejemplo, Cinépolis, Cinedot, Cinemex, Cine Tonalá, etc., no tiene que ver con la parte romántica de no, valoremos el cine que siga proyectando en la pantalla grande. No, tiene que ver con temas de dineros, temas económicos. Menos películas grandes en cines, menos público en general. Menos público, desaparecen cines independientes, complejos viejos en barrios y espacios comunitarios. Eso incluso puede llegar a arrastrar restaurantes, bares, transportes y todo el ecosistema alrededor de esa salida al cine de fin de semana. Ahora, aquí hay un matiz importante para las salas de cine, sobre todo premium como IMAX. Y es que el propio CEO de IMAX, Rich Gelfond, ha dicho que Warner Bros. Ya tiene firmados contratos que garantizan sus estrenos en cines, incluyendo lanzamientos en formatos IMAX hasta por lo menos 2029. Y que esos acuerdos se tienen que respetar sin importar quién sea el dueño del estudio. Ahora, algunos analistas como Wedbush y Benchmark, citados en medios financieros como Barron's, confirman que el deal con Netflix no cambia el volumen de películas comprometidas en el corto plazo, porque cualquier nuevo propietario está obligado a honrar esos contratos con los exhibidores. Pero, pues después de 2029, ahora sí que será otra historia. Pero por ahora, al menos sobre papel, las salas tienen un colchón de unos añitos antes de que se note cualquier recorte fuerte en la oferta. Pero bueno, aquí apenas empieza el caos, porque más allá de las salas hay un costo invisible detrás de toda esta comodidad. Primero, hay menos compradores de historias. Si Netflix absorbe a uno de los grandes estudios, se reduce el número de lugares donde un guión puede encontrar una casa. La Writers Guild of America ya advirtió que funciones de ese tamaño son un desastre para escritores, competencia y consumidores, porque, bueno, simplemente concentran el poder en muy pocas manos. Segundo, aumenta la presión hacia el algoritmo. Si la apuesta financiera es tan grande, el margen de error por supuesto que se encoge. Y cuando el margen se encoge, los estudios suelen irse por lo seguro. Reboots, remakes, precuelas, secuelas, spin-off, recuelas. El riesgo sería que este nuevo Warner Netflix use su enorme biblioteca para reciclar en lugar de experimentar. 3. La inteligencia artificial y la precarización creativa. Algunos reportes de la industria apuntan a que una parte clave del entusiasmo de Netflix por comprar Warner es usar su archivo como combustible para sistemas de inteligencia artificial, desde el marketing hipersegmentado hasta generación de música, voces o incluso imágenes. Y en un mercado ya bastante golpeado por las huelgas de 2023, el miedo es que la inteligencia artificial se vuelva en una herramienta para reducir aún más ciertos perfiles de trabajos creativos. Cuarto, la dependencia cultural. Si cada vez más de lo que vemos pasa por una sola empresa, nuestra memoria colectiva, por así decirlo, de películas y series en el futuro va a estar filtrada por una sola lógica de negocio. Así que lo que no encaje ahí corre el riesgo pues, simplemente de no existir o de quedar enterrado entre miles de títulos que el algoritmo nunca te va a recomendar. Punto número 7. Entonces, ¿qué sí podría salir bien? Bueno, por supuesto que no todo es apocalíptico y si lo quieren ver así también hay ventajas potenciales. Empezando porque habrá menos suscripciones pero más catálogo. Es decir, imaginar un solo pago que incluya todo lo que ya tenía Netflix más HBO y la biblioteca de Warner puede sonar atractivo para mucha gente. Algunas notas hablan sobre bundles y ofertas que podrían abaratar la suma de Netflix más HBO frente a pagarlas por separado. Aunque bueno, si tú antes pagabas 150 por una y por otra eran 300, igual aquí te cobran 250. Tampoco creo que vaya a ser la cosa más barata del mundo. Luego, más estabilidad para ciertas franquicias. Netflix tiene un flujo de caja fuerte y una obsesión con las sagas. DC, Harry Potter, Monsterverse, etc. podrían recibir planes a largo plazo más coherentes o al menos con más dinerito invertido. Mejor financiados si es que logran no
marearse ellos mismos con tanto contenido. Luego, la producción global. Netflix en ese momento ya invierte muchísimo en producción local en países como acá, como en México, también en España, Corea, Brasil. Si esta lógica se extiende a cómo explota las propiedades intelectuales de Warner, pues podríamos ver proyectos grandes de DC, Game of Thrones o Harry Potter pensados desde regiones específicas con talento local y no desde Burbank, California. Luego, un catálogo accesible. Cosas que hoy viven perdidas entre canales, licencias temporales y ventanas rarísimas podrían estar disponibles de forma más estable en una sola plataforma. Así reuniendo clásicos, animación, cine de catálogo de los 40, 50, 70, etc. La realidad es que el mundo de la sociedad hemos cambiado. Ir al cine también implica, por supuesto, un esfuerzo. Sí, de invertirle unas 3-4 horas de tu día, por lo menos, pero también está la parte económica. Si tú eres alguien que vive lejos de un complejo grande o que simplemente no quiere gastarse mínimo unos 300 pesos cada vez que va al cine, ver la tercera parte de Dune en buena calidad en tu televisión a las 3 semanas del estreno, pues para muchos quizá pueda sentirse como una gran ventaja, como un upgrade. Aterricemos toda esta situación. Después de este choncho análisis, podemos decir que el acuerdo Netflix-Warner es 3 cosas a la vez. La primera, un movimiento financiero enorme para rescatar a una empresa ultra endeudada. 2, una jugada de poder para que Netflix deje de ser solo una plataforma entre comillas y se convierta en el estudio más grande de la historia reciente. Y número 3, y quizá el punto más delicado, este acuerdo es un experimento sobre qué pasa cuando juntas la lógica de Silicon Valley con un siglo de cine. Bueno, ¿a qué me refiero con Silicon Valley? Al modo en que operan todas las grandes tecnológicas como Google, Meta, Amazon y bueno, incluso la misma Netflix. Todo se decide a partir de datos, algoritmo y crecimiento bastante acelerado. En ese mundo Silicon Vallesco, lo importante no es la tradición del cine, evidentemente, sino la eficiencia. ¿Qué retiene más usuarios? ¿Qué se vende más rápido? ¿Qué se puede medir y optimizar? Es entonces una lógica que prioriza la velocidad, el volumen de contenido y el uso intensivo de inteligencia artificial para abaratar procesos y predecir tendencias. Así que lo que estamos viendo, de lo que estamos siendo testigos, no es simplemente un cambio de dueño, es un gran choque entre la forma clásica de hacer películas, que es más lenta, artesanal, centrada en talentos y riesgos creativos, y la mentalidad de una plataforma que ve cada historia como un dato dentro de un sistema. Y bueno, de esa transformación puede salir algo interesante o algo que transforme para siempre todo lo que entendemos como cine. En los próximos años nosotros evidentemente vamos a ver si los reguladores realmente se atreven a ponerle condiciones fuertes a este trato. Si Netflix respeta a las salas o las trata como antesalas obligatorias a 2 semanas de los estrenos en su plataforma. Y claro, si los creadores y el público tienen voz suficiente para empujar hacia un modelo que no sea solo cómodo, sino también diverso y justo. A ver, todo esto que les estoy contando es la información más concreta que pudimos recopilarles hasta el día de hoy, que apenas salió la noticia, por supuesto, pero mientras hablo siguen apareciendo actualizaciones por todos lados. Hay algunos senadores en Estados Unidos llamando al Departamento de Justicia para que bloquee la compra, la Casa Blanca ya dijo que el trato no los tiene nada contentos y Paramount está amenazando con una adquisición hostil de Warner. Sí, literal, Paramount y Skydance están buscando lanzar una adquisición hostil porque aseguran que su propuesta de $30 por acción en efectivo es más alta que la de Netflix cuando comparas el valor real de la transacción y la mezcla de acciones, deuda y activos que está en juego. A ver, el deal el trato de Netflix y Warner en teoría está cerradísimo. Pero con todas las reacciones, pues las cosas podrían cambiar mañana y lo pasado mañana otra vez, o incluso en algunas semanas o meses. Pero claro que ustedes ya saben que en Fuera de Foco los mantendremos súper actualizados como lo hemos hecho durante todo este tiempo. Incluso cuando yo les dije que lo más probable era que Netflix comprara Warner y luego salió el Ted Sarandos a decir que no era verdad eso. Yo dije, que ustedes señor andan diciendo mentiras, yo sé que sí la quieren comprar. Y miren, resultó que sí, así que suscríbanse a Fuera de Foco. No sé cuántas veces hemos mencionado la palabra Warner en este momento,
esto, pero cabe aclarar que Warner no está solo en este temblor. Disney lleva 2 años recortando proyectos y reorganizando su imperio. Paramount vive en un estado de venta permanente. Universal se mantiene a flote gracias a sus parques temáticos y hasta el estudio A24, el símbolo del cine independiente cool, tuvo que aceptar inversión externa para poder sobrevivir al nuevo costo de hacer una película. Toda la industria está pagando más por arriesgar menos. Sí, Warner fue la primera en ceder, por así decirlo, pero no necesariamente será la única. Así que vamos a cerrar con esta pregunta que seguramente se están haciendo todos y todas. ¿Cuánta parte de toda nuestra relación con el cine va a depender de una sola aplicación? Chan, chan, chan. Vale la pena aclarar que yo no tengo absolutamente nada en contra de Netflix. Me gusta mucho Warner, me gusta mucho Netflix, es algo que consumo habitualmente, ¿no? Como cinéfila, pero sin duda va a ser súper interesante llevarle el paso a esta evolución que va a tener el cómo consumimos historias, el cómo vemos el cine y el cómo van a cambiar los formatos y por ende pues las narrativas a las que estamos acostumbrados. Pero bueno, cinéfilos, ahí lo tienen, completito el sándwich, se los trajimos hoy en Fuera de Foco. Espero que han disfrutado muchísimo de este video. Vayan y compártanlo a su amigo que no tiene ni idea de lo que está sucediendo, porque aquí está contado de forma clara, concisa y bonita también. Miren los colores, azul y rojo por Warner. Todo aquí se cuida el detalle. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en TikTok, en Facebook, estamos en todos lados. Y ahí me pueden encontrar como @GabyMesa8, también en Instagram y en Twitter. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!